Más Deporte TV presenta Ellos hicieron historia. Para la sección Ellos hicieron historia, hoy nos complace conversar con uno de los amigos con quien tenemos ya muchísimos años de compartir, el profesor Américo Bravo Acosta, e involucrar inmediatamente a don Américo, una persona muy versada en la disciplina del fútbol, y qué grato, profesor, presentarlo a todos los queridos telespectadores de Más Deporte Televisión. Encantado de compartir con usted este programa que ya tiene su sitial de preferencia dentro de la teleaudiencia de Costa Rica. Muchas gracias, profesor. Sí, vamos para 19 años ya, ¿verdad? ¿Qué le parece? Bueno, imagínese, toda una historia. Es un ¿verdad? premio al esfuerzo, William, y a la dedicación que le ha puesto usted, no solo a este programa, sino a todo lo que usted hace. Claro. Me consta. Muchas gracias, profesor. Profesor, ¿cómo llega al fútbol? ¿Dónde nace el profesor Américo Bravo Acosta? Bueno, futbolísticamente en Montevideo, Uruguay, en el Montevideo Wander, por cierto, un equipo que ha venido venía en aquellas épocas a Costa Rica, en la época que venían equipos del exterior. Bueno, ahí jugamos durante bastante tiempo y luego por cuestiones personales, porque fundamentalmente no le poníamos mucho interés, la verdad sea dicha, al fútbol, pues optamos por dejar la carrera, pero interiorizarnos para aprovechar una capacitación y lograr el título de entrenador, a pesar de que por ahí algunos me decían en aquel momento que éramos demasiado jóvenes para ser técnicos de fútbol, pero la carrera de 2 años y la hicimos, y a los 30 años ya logramos la licencia A de la Asociación Uruguaya de Entrenadores y de la Asociación Uruguaya de Fútbol y el Instituto Superior de Educación Física de Uruguay. ¿Cuál fue el primer equipo de fútbol que dirigió? River Plate de Uruguay. River Plate de Uruguay. La sexta división. Uno de los grandes equipos, ¿verdad?, del fútbol tuve uruguayo. la oportunidad de trabajar a la par de uno de los mundialistas de 1950, Roque Gastón Máspoli, que era el portero. Él dirigía la categoría de primera, pero trabajábamos juntos. Y ya a partir de ahí uno va haciendo experiencia y tratando de asimilar conocimientos, para después, por supuesto, tratar de saber transmitirlos. Claro. ¿Cuánto tiempo permaneció ahí en el River? Un par de años. Par de años. Porque así lo exigía la obtención del título de entrenador. Ajá, claro. ¿Qué sucede después? ¿Vinieron otras instituciones que se interesaron en sus servicios? Después, sí, estuvimos en el Sportivo Italiano también, en la primera vez del fútbol uruguayo. Y estuvimos también en la selección uruguaya universitaria, y hago la mención de que en Uruguay, hasta el día de hoy, Ajá, el fútbol universitario ocupa un sitial muy, pero muy importante. Yo diría que después de la primera división es una fuente de recurso humano, futbolísticamente hablando, más importante de los equipos uruguayos, la selección uruguaya universitaria. Y de ella formamos parte y participamos ahí en un campeonato sudamericano como jugadores. Y después ya quedamos vinculados y quedamos para el siguiente sudamericano a cargo del equipo precisamente. claro. ¿Qué sucede en la carrera como entrenador del profesor Américo Bravo Acosta? ¿Cuándo decide dar el paso ya al exterior? Se dio una coyuntura muy especial. Mi antiguo país, Uruguay, vivía una situación política bastante complicada, y a pesar de que nunca nos hemos involucrado en política, pues de cualquier manera esa difícil situación se reflejaba en el presupuesto familiar. Y se siente, ¿verdad? Claro. Y por supuesto que sí, nosotros teníamos 3 tareas o 3 trabajos, por decirlo de alguna manera. Mi esposa también trabajaba, pero veíamos que fundamentalmente el futuro de los hijos en materia de estudios lo veíamos muy oscuro. Y bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. Claro. En una conversación tal vez intrascendente entre vecinas, una vecina le comenta a mi señora que el hijo estaba aquí y que por qué no intentábamos. Ya me puse a indagar sobre Costa Rica, de la cual conocía muy poco. Y esa persona pues hizo algunas gestiones aquí en Costa Rica
Y aquí vinimos, traíamos también, como se acostumbraba en aquel entonces, bueno, por cierto también ahora, algunos encargos, y entre esos encargos traíamos uno para un excelente amigo que ya está en la casa del señor, José Matera. Claro. Y vinimos aquí y lo de cartaginés, por diferentes razones que no vale el caso de detallar ahora, no cuajó. Pero Matera me sugirió que por qué no trataba de involucrarme con Limón. En aquel momento me explicó que era un ambiente no hostil, pero sí muy diferente, pero que por ahí, y le dije que sí. Ajá. Y ese fue mi primer trabajo en Costa Rica, Limón 1978. Limón 1978. 78. ¿Cómo le fue en ese equipo de Limón? Bueno, desde todo punto de vista bien, William. Claro. Desde todo punto de vista bien, excepto el económico, porque era un equipo con tremendos problemas, pero fue una experiencia muy bonita. Y el equipo en aquel entonces terminó en el cuarto lugar. En aquel entonces se clasificaban 4. Quedó para la cuadrangular final. No se me pudo cumplir en aquel momento con los salarios atrasados y opté por hacerme un lado. Claro. Y como retribución al gesto que había tenido Matera conmigo, sugerí yo al presidente, el doctor Javier Walters, en aquel entonces, que por qué no hablaban con Matera, con José. Y así fue que Matera asumió y Matera estuvo no solo esa cuadrangular, sino que después siguió varios partidos del torneo que seguía. Claro. Esa fue mi primera experiencia. Su primera experiencia. Recuerdo gente que me ayudó mucho. Claro. Julio Fuller, por ejemplo. Julio Fuller, por ejemplo. Un caballero en el amplio sentido de la palabra. Persona. Y un récord extraordinario, ¿verdad? En cuanto a participación en la primera división, ¿verdad? Sensacional persona. Claro. Él me ayudó muchísimo, pero muchísimo. ¿Con qué jugadores contaba? Recordemos un poquito acerca de esa nómina que usted tenía ahí. El portero era Lucho Montero, claro. Jugaba Julio Fuller, jugaba Ricardo Maswell, jugaba Enrique Díaz. Ajá. Comenzaba a surgir Quique Rivers. Enrique Rivers. Jugaba Gerardo Alvarado, por sugerencia de algunas personas. Ese llegó de San José. Sí, por sugerencia de algunas personas, y vale la pena, en todo caso, de una anécdota. Yo cometí, no el error, pero por lo menos el atrevimiento, digo yo, de decirle a don Javier Walters que yo entendía que había que blanquear el equipo. Ah, ya. Se enojó un poco, sí, porque es de raza negra, pero me dio la razón. Claro. Entonces llevamos, a instancias de varias personas, llevamos a Gerardo Alvarado, Alfonso Estupiñán, Pato García y un muy buen amigo, Roy Sáenz, profesor. Eran jugadores, excepto Marco García. Los demás ya estaban, si se quiere, en su declive. Pero precisamente eso era lo que yo buscaba. Claro. Porque había mucha gente que se conjugara experiencia y juventud. Joven. Claro. Enrique Díaz recién empezaba, Quique Rivers recién empezaba, claro. Julio Fuller creo que tenía... Y siempre es importante, ¿verdad, profesor? La inyección de la gente de experiencia. Los que dicen que son entendidos en fútbol, sí, dicen de ese equilibrio. Un equilibrio. Equilibrio claro. entre experiencia y juventud. Y la verdad que nunca me arrepiento de haber caso a esas personas que me sugirieron esos nombres. Y la prueba está que quedaron, por cierto, nos clasificamos en San Ramón 3-2 con un gol de cabeza, para variar. De Roy Sáenz. Qué bueno. ¿Qué sigue en la vida del profesor Américo? Después de ahí, y tal vez como un respaldo, con el respaldo de lo que se había hecho en Limón, claro. Fuimos para El Salvador. Estuvimos con el Luis Ángel Firpo. Uno de los equipos más connotados, sí, ¿verdad? De El Salvador. Más, el famoso Toro de las Pampas. El Toro de las Pampas. El Luis Ángel Firpo es el nombre, William, yo supongo que usted lo sabe, claro. Pero para aquellos que no lo conozcan, es en homenaje a un boxeador argentino. Correcto. Luis Ángel Firpo, peso pesado, que fue el primer campeón mundial que tuvo boxeo en la Argentina. Y era un toro, boxeando era un toro. Claro. El boxeo es mi segundo deporte, claro. Hecho, entre paréntesis. Y el Luis Ángel Firpo es un equipo... La dirigencia entonces le puso el nombre del boxeador. Sí, coincidía con mi gusto también. Por supuesto, qué bueno, ¿verdad? Y ahí estuvimos una temporada y media. Ya ahí llegó a un plano más competitivo, profesor, porque sí, hablar de esos equipos del Salvador, qué sé yo, la Alianza,
el Firpo, el FAS, el Águila, el Marte en aquel entonces, ¿verdad? Ya eran campeonatos muy competitivos y en donde se daban series internacionales de mucho renombre, ¿verdad? Correcto. Claro. Y además, ¿Cómo llega el Firpo? Es decir, ¿qué plantel encuentra ahí? Bueno, ahí había una legión de jugadores que ya estaban, como dicen algunos, pues de salida. De salida. De salida. Ahí estaba Cascarita Ruiz, me acuerdo, por ahí estaba Germán Portillo, que ya estaba de salida. Estaba un central que fue uno de los más emblemáticos del fútbol salvadoreño, que en este momento no recuerdo. ¿Mariona? Salvador Mariona no. No. Por ahí estaba... pero era la época de Mariona. De la época de Salvador Mariona, claro. Un muchacho que por cierto era del propio Usulután. Había 3 brasileños, en aquel entonces se llevaban muchos futbolistas brasileños. Ahí estaba Carlinho, estaba Batista. Pero esos ya eran más jovencitos, los demás ya prácticamente estaban de salida. Y la tarea mía, y es la que más me gusta, dicho sea de paso, pues mirar abajo, ¿verdad? La de formación. Mirar abajo, sí. Mirar abajo. A mí siempre... A ver qué hay abajo. En el equipo me gusta mirar abajo. Claro. Y mirar siempre entre casa. Qué bueno. Después, si entre casa no hay nada, pues hay que ir a buscar afuera. Por supuesto. Y ahí armamos un equipo y fue Eduardo Gómez era el presidente, y yo digo que se hizo una buena campaña. Qué bueno. Un cuarto puesto. No fue una mala campaña. Arrancamos la otra temporada con algunas dificultades porque ya se pretendían hacer gastos que el club no estaba en disposición o en posibilidades de hacer. Eso ya me hizo poner un poquito incómodo. Claro. Porque no miraban hacia adentro de la casa, como le acabo de decir, sino que a pesar de las grandes dificultades económicas que tenían, pues trataban de hacer erogaciones muy importantes. Y por ahí se fue complicando la cosa y apenas estuvimos 8 partidos del otro torneo, 80-81, apenas estuvimos 3 partidos. ¿Decide renunciar? Y me hice a un lado. Sí, es un lado. Me hice a un lado. Yo no, generalmente, William, en esto tengo una forma de ser tal vez un poco particular. No me ha pasado muchas veces, solo una vez me pasó, pero generalmente no espero que me digan que me vaya. Ajá. Trato de valorar las circunstancias y mejor hacerse a un lado. Hacerse a un lado. Solo en un lado no me di cuenta de eso y me dijeron que me fuera. Ajá. ¿Verdad? Siempre hay una primera vez. Pero no, y está bien, había argumentos que aparentemente eran razonados. Y volvimos aquí. Volvimos acá. ¿Qué vino a hacer acá? ¿Ya involucrarse en otro equipo? No, porque ya, no sé en instancias de quién, sí, honestamente, pero ya me involucraron en lo que es donde está usted. En la radio deportiva de este país, por supuesto, que he de confiar a los queridos telespectadores y a quienes pudieron escuchar los comentarios del profesor Américo Bravo Acosta en esos años en la querida Radio Reloj, ¿verdad? Muchos años, y compartimos también micrófono en las transmisiones de la Fuente Musical del profesor Américo Bravo Acosta, este servidor. En esa oportunidad estaba José Gabriel Durán, que Dios goce. Correcto. Por ahí se asomaba Raimundo Quesada, ¿verdad? Y estaban los Marreros también. Correcto. ese era el equipo. Raimundo Quesada, por cierto, claro. Raimundo Quesada es uno de mis padrinos de naturalización. Qué bueno. Y el otro padrino es una persona que usted también conoce, claro. que es Miguel Vargas Chávez. Don Miguel Vargas. Que fue presidente de la Unión. De la Unión que de fue una Tres Ríos. experiencia que asumí a partir del 84. Claro que sí. Entonces se produce, bueno, ese cambio de ser entrenador a enseñar ya en el plano de la comunicación, porque yo en realidad, don Américo, bueno, no, le quiero decir una cosa, usted habla el lenguaje del fútbol es universal. Cierto. Y si usted lo transmite a la radio, lo transmite a la televisión, la gente le va a entender. Cierto. Cierto. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí como comentarista? No fue mucho tiempo, porque ya volvió, a mí lo que me gusta es esto que están apreciando ahora. Sí, entonces, claro. Surgió la posibilidad precisamente con la Unión. Con la Unión de Tres Ríos. Fue una de esas, yo no digo locuras, pero de esas aventuras, porque cuando me habló Miguel, mi buen amigo Miguel Vargas Chávez, me dice, yo sé que usted no va a cobrar mucho. Ajá. De una vez le dijo. Oh, sí, claro. Porque había cierta trayectoria cortita, pero cierta trayectoria. Sí. ¿Qué es lo que quieren hacer ustedes? Bueno,
Y me gustó el proyecto. Qué bueno. Me gustó el proyecto. Y empezamos, tercera división, había que clasificar primero por Tres Ríos, después ir a Cartago. Claro. Todas esas etapas las fuimos superando, ya clasificaron a nivel nacional y participaron lograron el ascenso a la segunda B de ANAFA. A la segunda de ANAFA. Era ir quemando una serie de etapas hasta Al llegar otro año, a ascender segunda ya la segunda no aficionada. La segunda sí, ascenso. Sí, la de hoy Liga de correcto, Ascenso, claro, con claro, un récord bonito, 48, dicen los que llevaban claro. 48 partidos sin perder. Jugaban en el Chiseta Rojas, ahí en Entre Ríos. No, el estadio. ya estaba el polideportivo. El polideportivo. Claro, correcto. hacía poquito que estaba. Sí, Y claro. pero fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Hay gente que recuerdo con muchísimo cariño, aparte de Miguel Vargas Chávez, a Ramón Mata, Pérez que jugaba, Mauricio Pérez que jugó con la Universidad de Costa Rica, que es Pilarico. Por ahí anduvo Macho Acuña, vino Rivelino Sánchez, gente ya también como para respaldar en su Por momento. supuesto, para reforzar un poco. Y se hizo una buena campaña. Ya al otro año surgió una posibilidad mayor o mejor económicamente. Aún así seguimos otro año más con la Unión, medio año más. Medio año más. Y después ya la cobija no le daba a Miguel, Ajá. ya con la bomba que tenía. Claro. Y ya jugadores que estaban más que nada por el salario, que eran los menos. Ajá. La mayoría eran pilaricos. Sí, correcto. De identidad. Sí, recuerdo a los claro. hermanos Sanabria, a Rolando Claro. y al hermano Aurelio también. Por cierto, creo que se dedican ahora a la cuestión de la litografía, algo así. Ajá. Bueno, pero ya los otros que venían únicamente por el salario se fueron y el equipo fue cayendo. Y lamentablemente hoy por hoy ya ha desaparecido, ¿verdad? Pero para mí fue una experiencia muy, 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 muy bonita. Claro. Profesor, ¿qué sucede de ahí en adelante? Bueno, entiendo que el último equipo en dirigir usted fue precisamente Cartagena. Cartagena del 2005. Antes, Aquí. sí, aquí, correcto, sí. Estuvimos volvimos a El Salvador. Volvió a El Salvador. Perdón, estuvimos en Panamá, Ajá, con Plaza Amador. correcto. Con Plaza Amador, uno de los equipos, digo yo, conjuntamente con Tauro, de más nombre o de más identidad con el Claro. fútbol panameño. También allí problemas por manejar gente joven, pero al final las cosas salieron, quedaron subcampeones, pero lamentablemente la familia es la que muchas veces marca las diferencias y mejor nos regresamos, Claro. es mejor tener una familia tranquila y volvimos aquí, pero ya en ese lapso también habíamos hecho, bueno, Pilo Bando entendió que yo podía servir para analizar los partidos a través de la También, televisión. a través de la Entonces, televisión, estuvimos claro. 2 años y medio allí compartiendo con Hernán Morales, que por cierto Hernán todavía está, compartiendo con Julio Bustos, Correcto. con Pérez, que ahora está en Canal 7. Juan Carlos. Juan Carlos Pérez. Compartimos también con Dani Quiroz, que también está en Canal 7. Y 2 años y resto. Pues ellos tenían mucho material futbolístico, Claro. tenían muchos partidos de Alemania, de Argentina, de España. Después, en la misma medida que esos partidos no fueron llegando, pues evidentemente ya las posibilidades de trabajo son menos. Eran menores. Hay que Claro. reducir personal, Claro. es una cosa totalmente lógica. Claro. Y como estábamos entre los que habíamos llegado último, pues por supuesto que Claro. el señor Contreras pidió las disculpas del caso y ahí dejamos esa tarea de la televisión. Qué interesante. Comentamos boxeo también. También, de por paso, con Juan supuesto. Carlos Qué Pérez. bueno, ¿verdad? Varias peleas. Varias peleas. Sí, tratamos no somos expertos, pero nos gusta mucho. Qué bueno. Profesor Américo Bravo, más de 30 años en Costa Rica. Media vida. Media vida, sí, por supuesto. 33 años. Sí, Media vida. es uno más acá entre Exactamente, nosotros, media vida. ¿verdad? Claro. Profesor, dentro de esos años o en esa época en que usted llegó acá a nuestro país, ¿en qué ha cambiado el fútbol? ¿Hemos avanzado o nos hemos estancado? No, William, yo siempre he dicho que para mí el fútbol es uno solo. Por supuesto que hay que estar al tanto de las variantes fundamentalmente en metodología de entrenamiento.
Yo marco un antes y un después de Costa Rica a partir de 1980, 85. ¿Olímpicos, Juegos Olímpicos, Mundiales? Yo diría que sí, William. Después de ahí, Yo diría que sí. un antes y un después. Un antes y un después, William. Y yo no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo, pero con todo el respeto del mundo, Claro. y toda la consideración que se merece, porque hicieron cosas importantísimas. Pero antes de los Juegos Olímpicos, Ajá. 1984. Correcto. La selección de Antonio Moyano Reina. Correcto, el gol de Ríos a Italia. El gol de toda esa Ríos, historia, todo, William. claro. No sé si usted va a compartir conmigo, Ajá. pero acá no habían ganado nada, William. Sí, bueno, es que anteriormente se hablaba de los Chaparritos de Oro, ¿verdad? La historia de los Chaparritos de Oro, aquellos torneos y eso. No, tiene usted toda la razón. En realidad no se había ganado. No es que fuese un fútbol que no fuese competitivo, ¿no? Claro. Me consta, por lo que yo he leído, Por supuesto. que era un fútbol competitivo. La historia lo dice, claro. Sí. Siempre había sido competitivo. Pero siempre nos quedábamos al margen de una participación en un campeonato sí. mundial porque nos dejaba México o nos dejaba algún equipo de las Antillas, ¿verdad? También. Por eso le digo, entonces, yo digo que en función a objetivos importantes, Claro. de 1984 ya Juegos Olímpicos, caramba. Oh. Y a la vuelta Ya nos asomábamos un poco y a la al vuelta firmamento de Italia mundial. 90. Por supuesto, Italia 90. Que por cierto, don Américo, yo no sé si usted comparte conmigo esta idea. Por lo menos yo creo que la etapa, esa era de Italia, 1990, no la han borrado las diferentes selecciones que han participado en los últimos campeonatos mundiales. No han llegado hasta ahí, no han hecho el papel. Yo siento... ¿A qué atribuye usted, don Américo? Usted vio esa selección de Italia 90. ¿Qué tenía esa selección de Italia 90 que no tienen estas otras? Como se dice en la jerga futbolística, tenía hambre. Sed de triunfo. Sed de triunfo. Es una frase más delicada que decir hambre. Por supuesto, por supuesto. Yo dije eso, pues una palabra que se utiliza frecuentemente. Claro, claro. En primer lugar. En segundo lugar, o conjuntamente con eso, había una tremenda credibilidad en lo que ellos eran capaces. Claro. El técnico, Ajá. la persona que estaba al frente, manejó, a mi criterio, a la perfección. ¿Te recuerda? Que hubo unos amistosos. Sí, por supuesto. Pero no volvió. Y se perdieron esos amistosos. No volvió. No volvió. Se fue, de ahí mismo. ¿Qué hubiera pasado si vuelve? No, por supuesto. ¿Qué hubiera pasado? Quizá la historia hubiera cambiado. Lo quitaban. Lo quitaba. ¿Verdad que sí? Así es. Entonces fue muy inteligente. Aquí no se permiten 2 o 3 partidos. Por eso, de allá. yo pienso que esa es una de las razones por las cuales, además no se le da continuidad. Bueno, hay una serie de cosas, pero me parece que el señor Milutinovic manejó pero muy, supongo que asesorado, ¿verdad? Claro. Supongo. Muy bien asesorado, supongo yo. Y creo que hasta ahora no ha habido nada a nivel mundial que deje atrás lo de Italia 90. Por supuesto, Corea, Japón, Alemania, sin fu ni fa, ¿verdad? Una participación ahí. Se compitió, no fue, yo no diría intrascendente, pero no fue nada para destacar, ni mucho menos. Claro. ¿Ha creído el profesor Américo Bravo Acosta en la calidad del futbolista costarricense? Por supuesto que sí. Sí. Por supuesto Claro. que sí. Por supuesto que sí. ¿Qué nos pasa en algunas situaciones, profesor? Que desconcentraciones, que en fin, que esa serie de picos, ¿verdad? Picos bajos, picos altos. No tenemos un nivel, ¿verdad? Competitivo que se mantenga, ¿verdad? Hay una falta de, ¿cómo le podría decir yo? Yo diría que de ambición. De ambición. En el buen sentido de la palabra. Profesor, ¿son los campeonatos nacionales lo meramente competitivos como para poder tener una mejor selección? ¿O debemos de mejorar en la competitividad de los campeonatos nacionales? Estos torneos cortos, por ejemplo, ¿qué le parece a usted? A mí me gusta más este sistema. ¿Le gusta más este sistema? Me gusta más este sistema, me parece que lo hace más competitivo. Lo que pasa es que generalmente, William, y usted lo sabe, se prioriza la parte económica. Ajá. Muchas veces la parte deportiva se soslaya. No, esto va a dejar más dinero. Claro. Bueno, a pesar de que todos sabemos que solo con taquillas no se mantiene ningún equipo. Por supuesto. Pero bueno, hay directivos que entienden que lo prioritario es lo económico. Yo pienso que este sistema es mejor, pero fundamentalmente pienso que
de alguna manera va a haber que terminar de convencerse que no es solo los resultados. ¿Por qué? Porque los entrenadores, la mayoría de los casos, se manejan en función de resultados. Claro. Se pierden, usted lo sabe. Sí, por 3, supuesto. 4 partidos. Hay que cambiar. Y ahora se juega en función de no perder, ¿verdad? Es decir, Precisamente y son pocas las goleadas que aparecen por eso, Mira, ¿verdad? Yo pienso Claro. que es precisamente por eso. Por eso. Y la persona que está, yo tengo una forma de ver tal vez un poco diferente las cosas, pero muchos técnicos, yo mejor me voy cuidando. Claro. Si puedo ganar, gano 1-0, me cuido. Y eso me parece que de alguna manera ata, frena la creatividad que tiene un buen número de futbolistas costarricenses. Claro. Entonces, los directivos, la mayoría, la inmensa mayoría de los directivos o de los dirigentes, no tienen conocimiento desde el punto de vista técnico, táctico, me explico. Y van solamente al resultado. Por supuesto. No valoran otras cosas. Entonces, lógicamente, el entrenador, si le exigen resultados, al diablo el espectáculo, Claro. al diablo tratar de jugar bien, mejor jugamos mal y ganamos, que jugamos bien y por ahí perdemos. Entonces, de esa manera me parece que se va, digo yo, cercenando las posibilidades de que muchos jugadores costarricenses que se atreven a jugar al fútbol y mostrar un fútbol de habilidad, de picardía, de creatividad, pues lo cambian por el obrero, aquel que marca y que está encima, Claro. y que corre y que, Claro. como se dice vulgarmente, mete pata. Así es. Y entonces, ¿qué trae como consecuencia? Que sea feo el espectáculo. Se hace el ¿Me espectáculo. explico? Claro. Y la gente ya mira con otros ojos el fútbol. Usted ve que la gente no va mucho a los estadios, porque en realidad no se ven buenos partidos. Profesor, hay otras disciplinas, se manifiesta que, por ejemplo, el automovilismo está llevándose mucha gente del fútbol. Por supuesto. Y hay otros espectáculos que llevan más gente Por supuesto que sí. que el fútbol. Y mientras no se apueste a tratar de jugar bien y correr el riesgo que se pierda, a jugar mal en algunos espectáculos y que la gente se retire de los estadios, cada vez va a ser menos la gente que va a los estadios. Claro. Profesor Américo Bravo Acosta, para los queridos telespectadores, ¿qué hace actualmente profesor Américo Bravo? ¿A qué se dedica, verdad? Lo vemos siempre aquí, bastante empeñoso, ¿verdad? En este nuevo proyecto del Orión. Bueno, Juan Luis ha entendido, Juan Luis es el dueño de esta criatura. Claro. Ha entendido que podemos serle útil desde el punto de vista de la supervisión del trabajo de los técnicos, y en eso estamos. Qué bueno. Y ojalá podamos cumplir con las expectativas que tiene Juan Luis para con nosotros. Profesor, qué importante el caso de don Juan Luis Hernández, ¿verdad? Ojalá que otros equipos pensaran, valoraran. Realmente la experiencia es un grado. La experiencia, profesor Américo Bravo, no se compra en la pulpería de la esquina, ¿no? ¿Y cuántas personas, así como usted, están fuera del fútbol pudiendo aportar muchísimo a esta disciplina que tanto queremos, profesor? Usted lo sabe, hay muchos colegas suyos contemporáneos que están fuera de esta danza, del fútbol. William, yo hasta hace unos 5 o 6 meses participaba en un programa deportivo de un conocido periodista, y como consecuencia de la venida del señor Lavolpe, yo hice un par de comentarios preguntando, tal vez suene un poco atrevido lo que voy a decir, pero es mi manera de ver las cosas. Claro. ¿Quién iba a fiscalizar el trabajo del señor Ricardo Lavolpe? ¿Correcto? Entonces alguien me dijo, la comisión de selecciones. Y yo me atrevía a lanzar una pregunta. ¿Cuántos técnicos hay en la comisión de selecciones? ¿Por qué no recurrir, como usted dice ahora, Por supuesto. yo no digo que haya cientos, pero hay varias personas, William, como usted lo dice, Por supuesto. que yo estoy seguro que independientemente de que haya retribución económica o no, pueden dar su aporte y compartir con el señor Lavolpe qué está bien, qué está mal, qué nos parece, qué no nos parece, sin que eso signifique ninguna erogación para la Federación Costarricense de Fútbol. Sin embargo, no se toma en cuenta. No se toma en cuenta. Profesor, yo le dejo la despedida, ha sido muy grato poder conversar con usted y créamelo que lo tenía dentro de los elegidos de una gran lista, ¿verdad? Quienes han desfilado por esta sección de Ellos Hicieron Historia. Vamos, usted sigue haciendo historia, ¿verdad? Sigue haciendo historia. ¿Hasta cuánto tiempo en el fútbol? Mientras rueda una pelota, William. Ah, pues qué bueno.
pues el balón va a seguir rodando, profesor. Y ahí Entonces, vamos a estar, si Dios quiere. claro que sí. Yo le dejo la despedida, de verdad que ha sido muy grato y sé que los queridos telespectadores han disfrutado mucho de esta conversación con usted, profesor. Claro que sí. Y le dejo la despedida para todos aquellos amigos, ¿verdad? Para todas aquellas personas que compartieron con usted en el fútbol y que siguen muy de cerca también sus enseñanzas y su trabajo. No, un gusto compartir con usted, William, y para todos, pues, que sigan enamorados del fútbol. Sigan enamorados del fútbol porque me parece que es el más bello de todos los deportes, más allá de que a veces pues, son más los sinsabores que las alegrías. Muchas gracias, William. Gracias, profesor. Muchas gracias. Bien, queridos telespectadores, para la sección Ellos hicieron historia, hoy nos ha complacido muchísimo conversar con este hombre de fútbol, quien ha dedicado la mayor parte de su vida a esta disciplina del fútbol, el profesor Américo Bravo Acosta. Más Deporte TV presentó Ellos hicieron historia.